Joana, Vanessa, buenos días. Antes quisiera hacer como una introducción a la charla de hoy, puesto que como se han dado cuenta en la publicidad, pues esto hace parte de una iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia. Es una estrategia que hemos decidido denominar Entre Colegas, que está acompañada de este ciclo de charlas, pero también de una campaña de mensajes de otro tipo de recursos que les han estado llegando a los profesores de la universidad con el propósito de acompañarlos en este tiempo en el que nos estamos preguntando tantas cosas acerca de nuestra función, de nuestra labor como profesores universitaria, a la que ya ha comenzado la vicerrectoría de la mano de UdeArroba, donde acompañamos a los profesores en el conocimiento y apropiación de unas herramientas. Queremos proponerles estas charlas como un espacio para discutir, conversar, compartir, inspirar también como la labor de los profesores en estos tiempos. Entonces van a ser espacios de formación para incentivar su creatividad, para plantear otras maneras de llegar a nuestros estudiantes y acompañarlos. De eso se trata Entre Colegas, un espacio muy tranquilo donde profesores que tienen experiencia, ¿cierto?, sobre ciertos temas nos van a compartir desde ahí, desde su experiencia en esos temas, algo que ellos consideran puede ser de utilidad y de beneficio para nuestra práctica docente. Entonces, bienvenidos Entre Colegas. La próxima semana tendremos 2 charlas, una sobre literatura y periodismo el día lunes. Ahorita les preciso con detalle el horario. Y hacia el día jueves, viernes tendremos otra acerca de analéctica, ¿cierto? Para hablar de la narración y la analéctica. Entonces, serán otros espacios en los que podremos suscitar reflexiones distintas para entender nuestra práctica docente en estos días. La de hoy especialmente, pues, reviste como una provocación de entrada, ¿cierto? Esa afirmación tan interesante que a partir de la cual se estructura la charla de la profesora Vanessa, que tiene mucho que ver con unas iniciativas muy importantes que la universidad tiene en la actualidad. Me refiero al el proyecto, la iniciativa del Plan de Acción Institucional que lleva por un espacio de formación también muy importante para la Vicerrectoría, UdeArroba y la Unidad de Innovación, que es el Diplomado en Formación de Gestores para la Innovación Educativa, ¿cierto? Parte de las reflexiones que lleva a cabo o va a llevar a cabo la profesora en la mañana de hoy, pues se abordan en estos espacios, en estas iniciativas de la Vicerrectoría que les acabo de nombrar, sin mencionar otras que desde las unidades académicas sé que también se han llevado a cabo. Entonces, la dinámica para este espacio será la siguiente. La profesora orientará la charla y va a acudir pues como algunas estrategias también para su desarrollo con preguntas, por ejemplo, hasta 40 minutos y luego tendremos la posibilidad de o preguntarle a ella directamente levantando la mano o hacer las preguntas por el chat y nosotros nos encargaremos de consolidar un documento para plantear las cuestiones al final de la charla también. Entonces, profe Vanessa, bienvenida. Nos alegra mucho tenerla en Entre Colegas. Gracias, Leandro. Buenos días para todos y todas los profes que se conectan y nos acompañan en este espacio. Agradezco a la Vicerrectoría de Docencia por brindarnos este espacio para mantenernos conectados en medio de estas circunstancias y para conversar de estos temas, bueno, que son de nuestro interés y que nos motivan como a continuar con la mejora de nuestras prácticas educativas. La charla que quiero compartir con ustedes el día de hoy titula No hay innovación educativa sin profesores. Esto es básicamente una reflexión que parte, bueno, de mi interés en este tema de la innovación en educación, del uso de tecnologías para la enseñanza, de las reflexiones que he venido gestando, pues en mi experiencia como profe universitaria, pero también como profe de la educación básica y media. Para empezar esta charla, quiero proponerles un ejercicio rápido
para romper el hielo de estas primeras veces entre nosotros. Y es pensarnos en esta escala de 1 a 9 o en esta escala de emociones, cómo se sienten ustedes cuando les hablan de innovación, en este caso de innovación educativa. Y abro el espacio para que 2 o 3 de los participantes nos cuenten cuál es su percepción. Las personas que deseen participar pueden utilizar la opción abajo que dice levantar la mano y ahí ya se les da la apertura del micrófono. Listo, la profesora María Victoria ya puede abrir su micrófono para que haga la participación. Buenos días, profesores. Muchas gracias por la invitación y por la disposición para esta conversación. Yo pienso cuando nos dicen la palabra innovación como una ilusión. Yo pienso más en una ilusión, pero diría que no es solamente la ilusión, sino que está acompañada de otras intenciones emocionales, porque esa ilusión también se acompaña de la posibilidad de hacerla, la dificultad para hacerla, hasta dónde puedo llegar. También a veces hay miedo porque tengo que enfrentar nuevas situaciones, nuevas herramientas, nuevas relaciones. Y entonces digamos que hay como una mezcla de todas estas emociones que se presentan ahí, pero creo que hay una que se fortalece y es como la ilusión de hacer algo nuevo en la enseñanza. Gracias, Listo. profe María Victoria. Qué bueno que nos acompañe en este espacio. Tenemos también al profesor Cristian. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Cristian Giraldo. Cuando a mí me hablan de un profesor innovador, me imagino un docente que está a la vanguardia de las últimas tendencias, que usa los recursos que tiene a su alcance, que es capaz, digamos, de leer el contexto en el que se encuentra de una forma reflexiva y crítica, y que además es capaz de proponer alternativas para la solución de problemas. Así que, como pueden ver en lo que acabo de decir, es algo complejo de entender, y por eso cuando hablamos de innovación, como que se nos vienen a la cabeza un montón de cosas y a veces es difícil como llegar a un punto de equilibrio. Yo creería que igual no se debería llegar a ese punto de equilibrio, sino que tendrían que haber diferentes alternativas para innovar. Y justamente por eso es que me interesa esta charla y mirar cuál es la postura que nos ofrece la profesora Vanessa. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Y alguien, María Eugenia nos escribe en el chat, dice, inicio con miedo y luego con entusiasmo. Muy bien. Y el profesor Leonardo había levantado la mano también. En este momento no tenemos más manos levantadas. Ya. Iván, tengo al profesor Iván. Ya profesor Iván puede activar su micrófono. Hola, buen día. Es que me loqué con Iván y algunos profesores, como la profesora Vanessa, dice Leonardo, entonces está un poquito perdido. Yo, en esas 9 opciones, yo sí prefiero, me siento muy entusiasmado porque lo que he encontrado es muchas posibilidades de aprendizaje y de hacer mejor y o diferente las cosas. Eso para mí me causa profundo entusiasmo y todos los días hago mejor mis cosas, creo, pues a partir de esto. Así que entusiasmado escuchando a la profesora y entusiasmado con esto. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. También dejo esta imagen para reflexión y mirar cómo va cambiando ese sentimiento pues a lo largo de esta charla y también a lo largo de su experiencia como profesores. Es cierto, compartimos esa mezcla de sensaciones frente al tema de la innovación. Es algo que indudablemente nos genera cierto temor, ciertas resistencias, en ocasiones confusiones por la cantidad de influencia que tiene este término desde otros ámbitos que no son necesariamente el nuestro en nuestra acción educativa.
Pero bueno, la idea de esta charla es ir conversando sobre ellos, tratar de motivar y de generar su enamoramiento, su empatía por este concepto y que podamos asumirlo como un proceso que es propio de nuestra labor educativa, que nace en el interior de la escuela y en el cual tenemos muchísimas oportunidades de formación, no solo para nuestros estudiantes, sino también para nosotros mismos como maestros en ejercicio. Para empezar la conversación, entonces quiero presentarles el concepto de innovación como ese concepto complejo, entendido desde múltiples dimensiones, amplio, que se adapta o se ha configurado muy bien desde áreas como el emprendimiento, el desarrollo económico, también el desarrollo social. Se asocia generalmente a conceptos como la novedad, la calidad, la tecnología, la ciencia. Pero quizá hay un elemento que es transversal a todas estas comprensiones y es la idea de transformación de las prácticas. Y esas prácticas pueden ser sociales, empresariales, culturales, pero sobre todo las prácticas educativas. Y es en ese contexto de la transformación de las prácticas educativas donde voy a centrar pues como las ideas a presentarles, también porque es el tema que nos convoca en esta charla. Desde la educación tenemos múltiples posibilidades de hacer innovación. Hablamos, por ejemplo, de innovar en educación como una reflexión profunda de lo que hacemos y una intención de hacerlo cada vez mejor. También hablamos de innovar como respuesta a cambios del entorno donde desarrollamos nuestra acción educativa, de las condiciones del mismo o incluso a cambios de las personas que hacen o que hacemos parte de ese proceso, estudiantes y profesores, de los intereses, de las necesidades que son delimitadas por los contextos en los que se educan y en los que educamos. Hablamos de innovar como respuesta a situaciones que impiden o limitan el proceso educativo y en nuestro contexto son amplias esas limitaciones. Hablamos no solo de hambre, de inequidad, sino también de guerra, de una cantidad de factores que requieren nuestra reflexión y nuestra acción transformadora. También recientemente surge la idea de innovar como resistencia a la estandarización, como resistencia a esos procesos de educación enfocada a fines de desarrollo económico. Pero también la visión clásica de la innovación está puesta en hacer frente a las dificultades en el proceso de enseñanza y o de aprendizaje y, por supuesto, innovar para atender a los criterios de calidad que se establecen para las diferentes entidades educativas. Bueno, sea cual sea entonces la intención de la innovación en educación, parece ser siempre benéfica. Tiene como principal propósito la mejora, la mejor estructuración de las acciones, la búsqueda de soluciones a las problemáticas auténticas de los contextos donde desarrollamos la educación. Y esta innovación o estas intenciones de acciones innovadoras tienen principalmente dos fuentes de desarrollo. Hablamos de innovación endógena, cuando ésta se gesta en la misma escuela, en el aula de clase, en la relación profesor-estudiante, en los procesos de evaluación, de inclusión, en todos los procesos que hacen parte de este proceso educativo. Pero está presente también la innovación que se da desde afuera, una innovación exógena que es gestada, valga la redundancia, en otras entidades ajenas a la escuela por otro tipo de profesionales, otro tipo de expertos que buscan soluciones también a los problemas de la escuela, una intención de atención un poco más generalizada que busca, bueno, mejorar las condiciones para contextos más amplios que el que nosotros los profesores atendemos en cada uno de los lugares donde, donde ejercemos nuestra práctica. Bueno, esa innovación en educación, tanto endógena como exógena, ocurre tanto en el ámbito universitario como en los contextos de educación básica y media.
Sin embargo, a mi parecer, la innovación no es o no debería ser un proceso que se geste afuera de la escuela o de la universidad o de cualquier contexto educativo. No debería ser gestado por otros en la medida en que muchas veces desde esas propuestas no se atiende a las problemáticas propias, las soluciones pretenden ser muy generalizadas y se olvidan de las particularidades. No atiende, por lo tanto, como a un proceso auténtico de innovación. Entonces, sin desconocer que las propuestas que llegan desde afuera, creadas por otro tipo de expertos, también aportan a la transformación de las prácticas, me aferro a la idea o a la propuesta de que la innovación sea hecha desde los propios contextos escolares, en las relaciones que allí se tejen, en los espacios que allí se dan, que se gesten en el aula, en la clase, que se gesten en la relación profesor-estudiante y en las demás acciones que esto implica. No obstante, entonces, aunque se tienen estos dos contextos, la innovación endógena, exógena, desde adentro o desde afuera de la escuela, es claro que la innovación desde afuera ha primado o ha cobrado cierto protagonismo en las últimas décadas para atender a las necesidades de las escuelas. Y hay algunas diferencias sustanciales entre estos dos tipos de innovación. En la innovación exógena, por ejemplo, se pretende generalización. Se pretende atender a dificultades transversales de los contextos educativos, pero no a las particularidades de una escuela, de una universidad, de un grupo de personas en especial. En este sentido, existe el riesgo de que se desconozca el contexto y que muchas de esas propuestas exógenas fracasen en este intento por precisamente no adecuarse de manera suficiente a esas necesidades reales de esas personas, de ese sistema cultural auténtico que es la escuela. Hay algo importante también a resaltar aquí, y es que desde esta mirada de la innovación exógena se le otorga un papel secundario al profesor. ¿A qué me refiero con esto? Desde esta concepción, el profesor no participa en el diseño de la innovación, pero sí participa en su implementación. Y en ese sentido, también corremos el riesgo de que los logros de ese proceso innovador sean asumidos por los diseñadores, por los expertos, pero los errores sean transferidos al profesor. Entonces ahí es una situación un poco jerárquica entre expertos y profesores que nos deja un poco por fuera de la construcción del proceso innovador. Bueno, esta innovación también supone, desde esta mirada de la innovación desde afuera, que responde al enfoque técnico de la innovación creado desde, o bueno, comprendido así desde más o menos los años 60 y muy influenciado por la corriente positivista del conocimiento, supone que una nueva tecnología, un nuevo programa creado para la escuela, una vez es adoptado, producirá de manera lógica y casi que linealmente el cambio esperado. Se tiene entonces una fe en que el proceso de innovación creado y validado por expertos va a generar los resultados esperados. Ya lo mencionaba ahorita, el éxito suele excluir al maestro, pero el fracaso suele recaer sobre su acción. Bueno, por el contrario o paralelamente, la innovación endógena, la innovación que se gesta al interior de la escuela, de las relaciones, de las aulas, responde la mayoría de las veces a necesidades propias del contexto educativo, es auténtica, responde a, bueno, surge de las personas que conviven ahí, que atienden a los problemas, que son reflexivas sobre su contexto. En este tipo de innovación, el profesor es el protagonista en la medida que diseña la propuesta innovadora, es quien la pone en práctica, también quien evalúa los resultados de la misma y quien finalmente influye en que esa innovación se establezca en ese contexto educativo. Es un trabajo que no se realiza de manera independiente, un trabajo colaborativo, se apoya en toda la comunidad académica, está determinado, por supuesto,
está determinado por las condiciones de la escuela o bueno, digamos, el interés en los procesos innovadores, la apertura de directivos de los otros colegas, se apalanca de alguna manera en esas condiciones que hacen parte del contexto educativo. Bueno, y se reconoce desde esta mirada de la innovación a la escuela como un sistema cultural auténtico en el que se filtran y se adapta cualquier propuesta innovadora para que ésta pueda ser coherente con las necesidades, los intereses que hay allí. Bueno, en este contexto de la innovación exógena, aquella que se da desde afuera, pensada por profesionales que apoyan los procesos educativos, pero no necesariamente por los maestros, se ha consolidado la idea de innovación desde la mirada del desarrollo tecnológico. Ha cobrado protagonismo en ese sentido la idea de que los artefactos mejoran o contribuyen a la calidad de los procesos educativos y que esta está determinada por la dotación tecnológica. Estas dos concepciones de alguna manera se han relacionado fuertemente con el concepto de innovación, pero no necesariamente este concepto se limita a ellas. La innovación no depende únicamente del desarrollo tecnológico, si bien es una alternativa, pues no podemos asumir que es el único camino y tampoco que de esta manera vamos a conseguir los resultados óptimos o la transformación de todas las problemáticas que tenemos en los diferentes contextos educativos. Bueno, si nos aferramos entonces a los propósitos que mencionábamos inicialmente, por los cuales se hace innovación en la escuela, aquellos como innovar para atender a las necesidades, a los cambios de los contextos, las condiciones, las personas, para atender también, para ejercer una forma de resistencia ante los sistemas que determinan los procesos educativos, y aferrándonos sobre todo a la idea de innovar como respuesta a una reflexión profunda y permanente sobre el impacto de lo que hacemos y a la intención de hacerlo mejor. Entonces, es claro que la innovación en educación no se limita al uso de tecnologías y sobre todo que estas por sí mismas no garantizan ninguna transformación en los procesos educativos, que el profesor tiene aquí una tarea importante de mediación y de adaptación de canal entre la tecnología y el aprendizaje para que eso pueda ser significativo en el aprendizaje. También con base en este propósito podríamos decir que la innovación no es exclusiva de un área del conocimiento en particular. Se puede desarrollar innovación desde cualquier área del conocimiento. Yo agregaría también que no es exclusiva del profesor. También los otros integrantes de la comunidad educativa, como los integrantes de los comités de currículo, los directivos, otros colegas universitarios, bueno, y también escolares, pueden desarrollar innovaciones en diferentes niveles del proceso. No es exclusiva del proceso de enseñanza. La innovación también hace parte de los procesos de evaluación, de los procesos de inclusión, de los procesos de investigación y pues claramente de los procesos de extensión. No es una tarea individual del profesor, profesora, se apalanca en condiciones institucionales para su desarrollo. Es fundamental ese apoyo que el profesor innovador pueda tener de sus directivos, de sus otros compañeros, de sus mismos estudiantes. No es o no debería ser un proceso exógeno y es una transformación que tiene como protagonista al profesor. ¿Por qué al profesor? Porque es quien de primera mano conoce las necesidades de su contexto, de sus estudiantes, de los procesos, los elementos que requieren como intervención transformadora en el ejercicio de la educación. Bueno, y esta invitación que hago o esta idea de que la innovación tiene como protagonista al profesor es como el foco que quiero darle a esta charla que
tenemos en este momento. Y es una suerte de llamado o de invitación a reivindicar el lugar que tenemos, profesores y profesoras, universitarios, escolares, en los diferentes niveles educativos, el lugar que tenemos en el proceso de innovación. Invitarlos a acoger este proceso como parte de nuestro proceso de formación continua, de aprendizaje permanente, a reconocer nuestra capacidad creativa y reflexiva, apoyarnos en el pensamiento crítico que hemos venido de alguna manera alimentando desde hace bastantes años, o bueno, cada uno en el proceso de experiencia profesional que tiene. Valorar el trabajo en equipo como posibilidad de desarrollar innovación, fortalecer nuestra capacidad intelectual en este proceso, aprovechar la oportunidad de construir redes que nos brindan ahorita mismo las tecnologías y los medios digitales, y una oportunidad de tener apertura a los cambios que se presentan pues en esta acción de educar. También una invitación a ver este proceso como una mirada plena de nuestra vocación docente, una mirada que se fortalece o que se apoya en nuestra vocación, pero también y sobre todo en nuestra capacidad sensible de reconocimiento de los contextos, de las necesidades, de las problemáticas y en la pasión que tenemos al ejercer pues nuestra labor de enseñanza. En este proceso de reconocernos como profesores capaces de hacer innovación, profesores que tenemos todas las condiciones para transformar nuestras prácticas y para mejorar los procesos en los que involucramos a nuestros estudiantes para el aprendizaje, es necesario, muy necesario también, reconocer las resistencias. Tenemos múltiples resistencias para hacer innovación en los contextos educativos. Hay resistencias que las impone el contexto y son, por ejemplo, la estructura burocrática de las entidades, la falta de incentivos, poca inversión de personal en los diferentes contextos que hace que algunos estemos recargados de tareas en algunas ocasiones, la tendencia a la uniformidad de las prácticas educativas, en algunos casos los costos que implican las innovaciones, la atención centrada en las exigencias académicas. Para ninguno es, es un misterio que los profesores tenemos una carga administrativa fuerte en cualquier contexto en el que estemos desempeñando nuestra labor. Tenemos que atender no solo al proceso de formación, sino también a otros procesos de este orden. La carencia, otra de las limitaciones sería la carencia de espacios y tiempos para innovar. Muchas veces los contextos educativos donde desarrollamos nuestra labor no tienen las condiciones para ello, no favorecen la creatividad, son estructuras rígidas o modelos de escuela pensados muy desde la concepción tradicional de esta. Y otra de las razones puede ser la falta de trayectoria o hábito innovador, estar inmersos en contextos demasiado formales que limitan o incluso no sé, de alguna manera impiden que desarrollemos esa capacidad innovadora. Hay otras resistencias de índole personal, como esa dificultad que en algunos casos asumimos como, bueno, me dedico a ser profesor o me dedico a innovar o puedo tener el doble papel. ¿Cómo logro articular esas dos miradas de mi ejercicio profesional y lograr pues buenos frutos a partir de ello? También una limitante muy presente es la absorción de las tareas diarias, la rutina, ¿cierto? Los límites que nos impone el día a día en la escuela y en la universidad. La poca conexión entre teoría y práctica, que está, bueno, más que una limitante, es una gran oportunidad de ejercer innovación. El espíritu conservador que tenemos muchos profes en los diferentes contextos. El miedo al cambio, ahorita lo veíamos en el ejercicio inicial, es real, a todos nos genera mucho temor someternos a experiencias nuevas que no sabemos si van a ser fructíferas o si en cambio van a generar mayores dificultades.
También es presente la baja autoestima de algunos profesores en algunos momentos de nuestro ejercicio profesional, no confiar de pronto en esas capacidades que tenemos, en esas características, en esas cualidades que nos pueden fortalecer nuestro espíritu innovador. Y la imagen profesional que tenemos de nosotros mismos, ¿cierto? Cómo concebimos nuestro ejercicio profesional docente, cómo nos vemos allí como intelectuales o cómo asumimos la dependencia de otras áreas del conocimiento, de otros especialistas para el ejercicio de la innovación. Y finalmente hay limitaciones que corresponden a la propia innovación, que entre ellas está, por ejemplo, la escasa eficacia de innovaciones previas. A veces nos atrevemos a hacer procesos innovadores y fracasamos por diferentes motivos, y esto entonces nos hace dudar de las futuras experiencias o de emprender nuevas acciones innovadoras. La inconcreción de objetivos. A veces cuando iniciamos un proyecto de tipo innovador queremos abarcar muchos elementos y se hace difícil cumplirlos con las condiciones que tenemos. Eso va ligado pues también de la amplitud de esta. La estructura compleja de la innovación, como venimos muy influenciados por esa mirada de innovación empresarial, de desarrollo, esa estructura tal y como se plantea desde allí, es difícil traducirla a los contextos educativos, casi que eso nos cuesta encuadrarlo en el margen de lo que nosotros queremos hacer en la escuela y las posibilidades que tenemos para hacer. También otra de las resistencias que está es la incertidumbre ante los resultados. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Realmente voy a aportar al aprendizaje de mis estudiantes o a la mejora de las condiciones en las que estamos teniendo el proceso educativo? Eso nos genera pues bastante temor. Ok, entonces miren que son múltiples las resistencias que surgen en el proceso de innovación, resistencias que no solo corresponden a nosotros mismos como profesores que queremos hacer innovación, sino que están determinadas por el contexto y la naturaleza de la innovación que queremos desarrollar. Bueno, ahorita mismo nos encontramos frente a una situación auténtica que nos permitiría desarrollar innovación. Estamos de frente a una pandemia que ha implicado que transformemos toda nuestra acción educativa. Algunos críticos la han llamado innovación forzada, en la medida en que no nos sentíamos completamente preparados para este papel que debemos asumir como profesores desde la virtualidad. No estábamos con las condiciones necesarias para enfrentarnos a esta realidad. Tampoco nuestros estudiantes cuentan con las condiciones para aprender de esta manera. Las familias mismas no estaban preparadas para este proceso de cambio, de transformación en la dinámica de la educación. Esto entonces ha implicado que para el desarrollo de nuestra labor docente surjan nuevos medios, que la conectividad y la virtualidad se haya posicionado como la mejor forma de mantenernos conectados con nuestros estudiantes. Sin embargo, encontramos allí que esto no era todo el problema, ¿cierto? Que los medios no resuelven la situación, que muchos, a pesar de que se ha avanzado ya bastante en dotación tecnológica y demás, muchos de nuestros estudiantes y nosotros mismos como profesores no teníamos las condiciones técnicas necesarias para enfrentar esta situación. Pero además de eso, que ese no es el problema mayor. Nos dimos cuenta que esto requiere adaptación del currículo, que entonces debemos priorizar algunos elementos de nuestra estructura curricular de los diferentes espacios en los que acompañamos la enseñanza, incluso que algunos espacios de formación no pueden ser virtualizados por su naturaleza analítica o práctica. Bueno, sea cual sea, no se adaptan a la metodología de educación virtual. También nos hemos dado cuenta de las limitaciones que estas tienen. Nos hemos dado cuenta que el sentido de la evaluación requiere replantearse, que entonces aquí es necesario acudir a otras formas
y a otras comprensiones sobre la valoración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, que los tiempos de aprendizaje son diferentes, que nos agota tanto a profesores como estudiantes estar conectados durante X tiempo frente a las pantallas, pero también vemos, por ejemplo, a los escolares, a los niños de básica y media, saturados de clases en línea, que no sabemos todavía si eso sea pertinente. Nos hemos hecho la pregunta sobre qué tanto podemos llevar a la virtualidad las prácticas tradicionales, y es claro que eso requiere una intervención innovadora prioritaria. También en este contexto que estamos viviendo a razón de la pandemia, nos damos cuenta que la relación profesor-estudiante cambia. Ahora ellos están inmersos en nuestra intimidad, en nuestros hogares, tienen acceso o comunicación permanente por diferentes canales. Entonces aquí los límites del aula o del espacio de asesoría ya se diluyen un poco para tener una comunicación más permanente. Todo esto entonces, más que dificultades, más que imposibilidades, representa una auténtica situación para innovar, una oportunidad grande que tenemos profesores y profesoras desde los diferentes contextos en que nos desarrollamos para proponer transformaciones, para proponer formas diferentes de hacer lo que hacemos y de enseñar y aprender, o de aprender juntos con nuestros estudiantes. Bueno, a manera de síntesis, para ir recogiendo algunas ideas de lo que les he presentado, la innovación tiene entonces un aspecto transversal en los diferentes contextos educativo, empresarial, social, cultural, y es la idea de transformar las prácticas con una intención de cualificación, de perfeccionamiento o de respuesta a necesidades. Tiene un sentido benéfico y es una intención, y ese sentido benéfico se radica entonces en esa intención de mejora y cualificación. La innovación se gesta en un proceso, un contexto, una relación pedagógica, y en ese sentido es endógena. No se limita al uso de tecnologías, quiero de pronto ser insistente en eso, romper un poco esa tradición que se ha venido estableciendo de que la innovación en los contextos educativos requiere de artefactos o de dotación compleja en tecnología. No se limita a ello. No es una tarea de expertos ajenos a la comunidad educativa, es una tarea en la que también, o en la que principalmente profesores y profesoras somos los protagonistas. Y hacer la invitación a asumirnos como agentes de la innovación. Agentes de la innovación implica entonces que somos diseñadores, implementadores, evaluadores e instauradores de las propuestas innovadoras que surgen en estos contextos educativos. Y en últimas, que no hay innovación educativa sin profesores, y esto lo apoyo en una cita del profesor Tejada, que dice: la innovación didáctica es esencial en todo cambio educativo, y esta implica y tiene siempre como referente al profesor. Bueno, aquí les comparto algunas referencias que son interesantes para ampliar esta discusión. La primera nos invita a conocer esos retos que tenemos los docentes frente al proceso de innovación educativa. También algunos lineamientos para investigar y evaluar innovaciones educativas que nos pueden orientar sobre cómo iniciar estos procesos de innovación y cómo estructurarlos de manera que sean pues coherentes con las necesidades. Y el último, el del profesor Tejada, que nos habla sobre los roles del profesor en la innovación educativa, nos plantea 3 perspectivas: el profesor como ejecutor de propuestas, como implementador, o la que yo he querido incentivar el día de hoy, que es la de profesor como agente curricular de la innovación. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Leandro y a los compañeros para iniciar entonces la sesión de preguntas. Leandro, tienes el micrófono apagado.
Profe Vanessa, muchas gracias. Estaba diciendo que, obvio, al principio, pues decirles qué hace la profesora Vanessa. La profesora trabaja en la Facultad de Educación, es la coordinadora de la licenciatura en física. Y pues como se pudieron dar cuenta, ha hecho pues como un trabajo sobre este tema que es bien interesante y muy importante, aterrizado pues como a las preocupaciones que tenemos los docentes en todos los contextos de formación, ¿cierto? La escuela, pero también, digamos, el espacio propiamente universitario. Entonces, si abrimos el espacio para las preguntas. Todavía no tenemos manos levantadas, pero entonces mientras la gente se decidía a preguntar, yo quisiera que Vanessa nos contara un poco en la experiencia que tiene, las indagaciones que ha hecho, también en el trabajo con los demás colegas e incluso las indagaciones que se han hecho en la universidad, si puede contarnos los profes de la universidad cómo hacen innovación educativa, pues qué conoces como de mm, ideas que tienen, estrategias tal vez que se han implementado, sí, cómo llega a eso, ¿no? Y cómo se concreta pues finalmente una propuesta de innovación educativa. No sé, tal profesor y de una manera de trabajo a partir de una metáfora, no sé qué. Pues contanos un poquito cómo llega a eso finalmente a, pues, a propuestas concretas, ¿cierto? En las carreras, en las unidades académicas, en los cursos. Bueno, Leandro, gracias. Sí, en la universidad hay experiencias de innovación bastante relevantes, muy importantes. Ahorita les voy a compartir un link que también ha estado circulando la Vicerrectoría de Docencia sobre un compilado de experiencias innovadoras que se han dado en la Facultad de Educación. Y es desde allí también desde donde les presento algunos ejemplos porque es el contexto pues más cercano en el que desarrollo mi labor. En la Facultad de Educación, por ejemplo, existe una iniciativa de incentivar propuestas de innovación didáctica en la que los profesores de cátedra vinculados ocasionales se vinculan o se postulan para desarrollar ejercicios transformadores en el desarrollo de sus cursos semestre a semestre. Allí han surgido propuestas bastante interesantes desde los diferentes grupos de investigación que han hecho auténticos aportes a estos procesos de formación de maestros, en este caso en particular, propuestas como, y algunos profesores están aquí presentes acompañándonos en esta charla, de la profesora Mónica Cardona y Sonia López en cuanto a la implementación de sistemas de adquisición de datos para mejorar las prácticas de laboratorio o favorecer las prácticas de laboratorio en la universidad, poner énfasis en la conceptualización más que en el manejo de artefactos. Otras propuestas como de la profesora Marisol Lopera en cuanto a la enseñanza a través de la cartografía. Propuestas también de modelación o de implementación del pensamiento computacional en la formación de maestros y otras muchas ideas que se gestan en el desarrollo de los cursos, que pretenden de alguna manera fortalecer estos elementos, pero también brindarle a los profes, a los estudiantes que se están formando como profesores y profesoras, herramientas para transformar esas prácticas que ellos van a desempeñar. Entonces son múltiples experiencias. También me parece muy relevante la propuesta que ahora último se ha gestado para mejorar el proceso de admisión a la universidad de las personas sordas a través del establecimiento de un código de señas para comprender los procesos de razonamiento lógico que incluye el examen de admisión. Es una propuesta muy bonita, muy interesante, que responde de manera innovadora a una necesidad sentida de una población que ha sido limitada en el acceso a la universidad por su condición.
Bueno, muchas gracias. Todavía no hay preguntas. Bueno, no solamente se trata de preguntas, también comentarios. Si alguno de los colegas sabe, pues como de alguna iniciativa que podamos vincular a esto de la innovación educativa. Yo, por mi parte, debo hacer aquí la cuña, ¿cierto? La Vicerrectoría de Docencia, en el marco de este proyecto del Plan de Acción Institucional, llamado Innovaciones Didácticas en Educación Superior. Tal vez ustedes se hayan enterado, tiene abierta también una convocatoria en innovaciones didácticas. Abierta no porque cerró hace un par de semanas, pero proyectamos abrir una el próximo semestre, ¿cierto? Y allí lo que queremos hacer es compilar un poco las iniciativas que las unidades académicas han tenido en torno a la innovación en educación, ¿cierto? Porque sabemos que se han hecho, nos interesa conocerlas y a partir de ahí definir un poco la manera como la universidad ha asumido todo esto de la innovación educativa. Lo que queremos identificar, digamos un poco, acudiendo como a los términos en los que nos invita a hablar la profesora, es digamos desde el punto de vista endógeno, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo en innovación educativa? No que venga la definición desde fuera, sino construirlo a partir de la manera como en la práctica las unidades académicas lo han llevado a cabo. Juan Camilo Parra quiere hacer una intervención. Camila, ya Leandro. puedes. Eso. Listo, muchas gracias. Profesora Vanessa, buenos días. Básicamente quería escuchar un poco acerca de su apreciación en relación con el temor que genera el concepto de innovación educativa en los profes. Según la experiencia que yo he tenido, pues un poco de este temor está en relación con los temas del mercado, porque cuando nosotros hablamos de innovación, estrictamente innovación, pues siempre se habla de las lógicas del mercado y que tiene que ser validado por el mercado y que el mercado es el que nos tiene que dar las señales. Y de ahí surgen como algunos temores. Me gustaría, profe Vanessa, que usted me comentara o nos comentara a los que estamos escuchando esta conversación acerca de cómo podemos disminuir esos temores a los profesores y cómo podemos resignificar ese tema de la validación en los escenarios de innovación educativa. Muchas gracias. Sí, precisamente comparto completamente lo que manifiestas. Ese temor que se nos ha infundido a los profes para el desarrollo de la innovación viene dado de esa lógica empresarial de la innovación, de concebir esto como la necesidad de llegar a la construcción de un producto o de una idea incluso comercializable. Y lo que yo resaltaría para superar esa lógica impuesta es el reconocimiento de nuestra capacidad transformadora. Nosotros no necesariamente tenemos que crear un producto o sacar al comercio un asunto muy, digámoslo así, de mucho impacto, sino que el impacto de lo que hacemos se refleja en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje, en la mejora de esa relación con nuestros estudiantes. Entonces nuestra capacidad innovadora está ahí, no es necesario crear empresa ni crear producto para hacer innovación. Nuestra innovación es diferente, se gesta en nuestras aulas, en nuestras relaciones, en los procesos que hacemos. Tenemos que desligarnos un poco de esa concepción innovadora que incluso es reforzada en muchos espacios de formación para los profesores en temas de innovación. Cuando nos acercamos, yo misma viví la experiencia de acercarme a algunos diplomas o espacios de formación en innovación para profesores en los que se establecía esa misma lógica del emprendimiento, innovación asociada al emprendimiento o innovación asociada al desarrollo tecnológico. Lo que he querido entonces resaltar a lo largo de la charla es que no depende de ello, que es en otro tipo de experiencias en el aula donde también podemos hacer innovación. Bueno, y por aquí alguien nos dice, es válido que la innovación no está necesariamente mediada por tecnologías, artefactos, TIC, etcétera. Pero ante las circunstancias actuales, la situación nos debe llevar necesariamente, entre comillas, a un cambio por lo menos en metodologías, entre otros asuntos.
cómo invitar a los estudiantes a asumir estos momentos. Uy, sí, gracias por esa pregunta, porque es algo que he venido reflexionando con bastante intensidad en los últimos días, y es que me ha generado pues sorpresa y también desconcierto el hecho de que los estudiantes que tenemos actualmente en nuestras aulas en cierta medida se resistan al proceso de educación a través de los medios computacionales, a través de la virtualidad. Entiendo las razones que ellos han manifestado para ello, una suerte de apoyo, de solidaridad con sus compañeros, pero también pues resulta poco lógico en un contexto de nativos digitales que haya este tipo de resistencia. Entonces, creo que parte de esa invitación a los estudiantes radica en nuestro ejercicio o en nuestra preparación de esos espacios de acompañamiento para ellos. Aquí los procesos de motivación tienen que ser diferentes, la forma como estructuramos la clase debe ser diferente, las condiciones de participación, de desarrollo, tienen que cambiar. Por eso hablábamos ahorita de un concepto que, bueno, no lo acepto del todo, no lo comparto completamente, es el de innovación forzada, y es que ya esto supone la necesidad de repensarnos todo lo que hacemos, la evaluación, el espacio de clase, la metodología, las herramientas. Esto ya nos implica involucrarnos en este tema. Pero entonces motivar a los estudiantes a aprovechar estos espacios sí depende en gran medida de la forma como nosotros lo hacemos, como lo asumimos, como entendemos que estas no son las condiciones normales, que no podemos transferir las prácticas tradicionales a estos espacios, y por ende que debemos repensarnos la forma como vamos a acercarnos a ellos a través de estos medios. De acuerdo, yo creo que ya vamos cerrando entonces. El compromiso en este espacio es que no sea más de una hora. Creo que lo logramos pues hasta ahorita, no hay más inquietudes, y creo que es el momento entonces para agradecerte, profe Vanessa, por haber estado con nosotros esta mañana. El tema sé que tiene una excelente recepción. Muchas gracias también a los 40 profesores, colegas, participantes que estuvieron con nosotros, a quienes interactuaron. Y a quienes no, pues ya saben que pueden enviarnos también sus comentarios sobre esta charla, sobre este espacio de la Vicerrectoría al correo, programa de desarrollo docente @udea.edu.co. Ahí estamos abiertos a sus sugerencias, comentarios, propuestas también. Entonces, muchas gracias, feliz día, y seguimos en Entre Colegas el próximo lunes a las 3 de la tarde para hablar de literatura y periodismo. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Leandro, bueno, yo también me despido y les agradezco la asistencia, la participación con sus preguntas. Y el profesor Diego, bueno, o el profesor Jorge pregunta en el chat cómo pueden tener acceso a esta presentación. Desde la Vicerrectoría pueden compartírsela a partir de la lista de inscritos, y también pueden comunicarse conmigo a través del correo vanessa.arias@udea.edu.co. Feliz día para todos y muchas gracias por asistir.